Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión laboral Cucha. Entender para poder decidir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tiempo para repasar los principales titulares de la semana. El lunes, tras 6 años, llegaba a los tribunales el caso de Dana Models. Se juzgaba al director de una agencia de modelos acusado de haber grabado a más de 129 mujeres desnudas sin su consentimiento. Seguíamos muy de cerca el caso y hablábamos con una de las víctimas, un día en el que la empresa M Torres anunciaba un ERE con casi 89 despidos en su planta de Torres del Orz. Llegaba acompañado de sus abogados y sin querer hacer declaraciones. Ante el tribunal reconocía los hechos. Reconoce los hechos pues, que se han causado y acusado. Acepta la condena que se le puede imponer. Sí. Inmediatamente se habilitará lo oportuno para su ingreso en prisión. Ha costado, pero todos los abogados de las víctimas han aceptado el acuerdo entre las partes. Finalmente, Daniel Lucia ha sido condenado a 115 años de cárcel. Es la condena más alta en la historia de Navarra, pero el acusado permanecerá en prisión 5 años como máximo. Y es que, según establece el Código Penal, el cumplimiento de la condena de prisión no puede exceder del triple del tiempo de la pena más grave impuesta. Inicialmente, la Fiscalía le pedía 409 años de cárcel por delitos de atentado contra la intimidad contra 129 mujeres. Se le han aplicado 2 atenuantes, el de dilaciones indebidas por el tiempo que ha tardado en celebrarse el juicio y el de confesión. El acuerdo modifica también el escrito y añade a una nueva menor de edad, quien por error fue introducida como mujer con 25 años, cuando en realidad tenía 15 en el momento de los hechos. Son en total 48 las víctimas menores de edad. Lo que sí mantiene la sentencia son las indemnizaciones y multas que el condenado deberá pagar y que ascienden a cerca de 1 millón de euros. Un acuerdo satisfactorio para todas las partes, según ha dicho el presidente del tribunal. No da la cara porque dice que no quiere seguir sufriendo. Es una de las víctimas del caso de Dana Models. Llegó a la agencia en 2013. Fue él, el acusado, quien contactó con ella a través de una red social para hacer una entrevista presencial. Acudió y después le sacó fotos para hacer su book y subirlo a la página web. Y él aprovechó el cambio entre la ropa normal y pasar a bikini, dejó la cámara encendida y así era como conseguía los vídeos, tanto mío como del resto de chicas. Al principio él dice que se va a ir de la habitación cuando termine, que tocara la puerta y ya está, y él se presentaba. El caso saltó en 2015 cuando el acusado pidió permiso para grabar a una menor desnuda. El padre y la madre de esta se enteraron y se personaron en la policía. Fue entonces cuando en sus ordenadores encontraron hasta 140 vídeos de mujeres grabadas sin su consentimiento, entre ellos el de esta víctima, y no solo uno, porque además les pedía fotos cada cierto tiempo para ir renovando los catálogos. La policía te comenta un poquito el tema y te tiene que enseñar los vídeos porque te tienes que reconocer supuestamente en ellos. Entonces, una vez ya tú te reconoces en los vídeos, ellos te plantean si quieres o no plantear una denuncia. Fueron muchas las que decidieron seguir con el proceso judicial. Las que lo hicieron, también las que no, todavía sufren el dolor de lo que vivieron. Pues duele muchísimo. Luego es rabia, porque también después de ver los vídeos no puedes comentárselo a nadie. Me sentía como engañada, incluso me llegaba muchas veces a echar culpa a mí de por qué le he dado tanta confianza a una persona. Me sentía muy tonta, por así decirlo. 6 años después se cierra un capítulo para más de 120 personas. Son 164 trabajadores los que se ven afectados por el ERE que ha anunciado la empresa M Torres. De esos despidos, 89 pertenecen a la planta de Torres del Orz, el resto en la de Murcia. Para justificar los despidos, la empresa alega el impacto que está teniendo en la compañía la crisis estructural del sector aeronáutico, así como las dificultades geopolíticas que imposibilitan el acceso a los mercados emergentes en otros países. Añaden a ello la incertidumbre que la crisis sanitaria arroja al futuro del sector. Lamentamos que la empresa haya tenido que llegar a esta situación. Desde esta sección negociaremos para minimizar las consecuencias sobre la plantilla. Las bajas incentivadas, las jubilaciones anticipadas y las excedencias formarán parte importante de las negociaciones para conseguirlo.
Como sindicato pedirán que el Gobierno de Navarra apoye esas medidas. Paralelamente, la empresa iniciará un ERTE con un alcance de 232 trabajadores, 185 de ellos empleados en el centro de Torres del Orf. Se realizará de manera escalonada entre el 15 de marzo y el 31 de diciembre de 2021. La planta actualmente cuenta con 432 empleados. Es una de las empresas más reconocidas en el ámbito aeronáutico mundial. Su alma mater, Manolo Torres, recibía a manos del rey en noviembre de 2019 un reconocimiento, la Medalla de Oro de los Empresarios Navarros. Torres falleció recientemente a los 82 años. El martes 2 de febrero, segundo peldaño de la escalera de San Fermines. La presidenta de Navarra anunciaba la imposibilidad de celebrarlos este año, algo que el alcalde de Pamplona aclaraba poco después, día en el que continuaba la campaña de vacunación en Navarra. Conseguir la inmunidad de rebaño de aquí a verano es imposible debido al suministro de dosis, así lo aseguraba el jefe de vacunaciones del Gobierno de Navarra en una entrevista aquí en Navarra Televisión. Además, conocíamos los datos del paro. La vacunación acelera el ritmo en Navarra, pero la ralentización en los suministros hace peligrar los plazos. Veo imposible que para el verano tengamos el 70% de la población vacunada. En Navarra ya se han administrado más de 27.000 dosis de las cerca de las 34.000 recibidas. Además, ya hay más de 6.000 personas inmunes. Desde Salud esperan que pronto se aprueben nuevas vacunas, pero descartan suministrar la de AstraZeneca a los mayores de 65 años. Porque en los ensayos clínicos que ha efectuado la compañía no se observa una eficacia probada por encima de los 65 años. Preocupa también las distintas cepas del virus, aunque los compuestos de Pfizer y Moderna en principio son eficaces. Y todo esto cuando la tercera ola parece que empieza a descender en Navarra. Sin embargo, aún queda lejos poder viajar, por ejemplo, en Semana Santa. Veo muy dificultoso que en Semana Santa no siga habiendo algún tipo de restricción para viajes tanto nacionales como internacionales. En cualquier caso, la esperanza sigue puesta en que lleguen nuevas dosis que logren cambiar la situación epidemiológica. La alarma saltaba cuando la presidenta de Navarra se refería así a los Sanfermines de 2021 en un desayuno informativo. No va a ser posible. Más allá de que podamos cumplir con la expectativa de la vacunación, en torno al 40 o 60% de las personas navarras al inicio del verano, creo que no es responsable abrir unas expectativas que no va a ser posible cumplir. Yo siento mucho no dar buenas noticias en este sentido. Una afirmación que el alcalde de Pamplona aclaraba poco después. Asegura que no hay una decisión definitiva al respecto de la suspensión o no de los próximos Sanfermines y que aunque el Gobierno de Navarra tenga las competencias sanitarias, es el propio consistorio quien decide si se celebran las fiestas o no. Tema que en palabras de Enrique Maya ha quedado aclarado y zanjado tras una llamada que ha mantenido con la propia presidenta Chivite. Es pronto para decidir, pero asegura que toda la ciudadanía es consciente de que con los datos actuales será evidentemente complicado hablar de los Sanfermines como los hemos conocido hasta ahora. Comienza el año en Navarra con un incremento del paro. En concreto son 1.088 personas las que perdieron su trabajo con respecto al mes anterior. En marzo me quedé en el ERTE y bueno, luego ya a la hora de buscar trabajo en esta temporada en la que estamos, pues muy complicado y no se mueven las cosas. El total de desempleados se sitúa en 41.725 según el Ministerio de Trabajo. Si comparamos estos datos con enero del año pasado, el paro aumenta un 23%, es decir, 7.853 desocupados más. Todavía hay ERTEs, bueno, no hay más que mirar alrededor, hostelería cerrada. Los sectores más afectados son el de servicios, industria, seguido de la agricultura y la construcción. El colectivo sin empleo anterior suma 41 parados más. Las mujeres siguen perdiendo más empleo que los hombres. El coronavirus ha afectado mucho a la hostelería y por lo menos yo soy camarera y ahora mismo pues estoy en paro. Navarra es la tercera comunidad donde se registran más desempleados. Para el Gobierno son malos datos. Es nuevamente una valoración negativa porque crece
el desempleo y baja la afiliación. La contratación cae casi un 5%. En enero se realizaron más de 24.000 contratos nuevos y con respecto a la afiliación a la Seguridad Social bajan en más de 2.600 personas hasta un total de 280.000. Navarra es la cuarta comunidad que menos empleo destruye en un año. El miércoles volvíamos a hablar de los Sanfermines. El alcalde Maya aseguraba a esta casa que se está trabajando sin descartar ningún escenario. Y hablábamos con dos de las víctimas del caso Dana Models. No están de acuerdo con la sentencia por la que pasará 5 años en la cárcel. Denuncian no haber sido escuchadas ni acompañadas durante todo este tiempo. Miércoles 3 de febrero, día de San Blas, nos introducíamos en el mercadillo del Paseo de Sarasate de Pamplona. El alcalde de Pamplona arroja un punto de esperanza en cuanto a la celebración de los Sanfermines este año. No está confirmado que no los haya y por lo tanto mantenemos la esperanza de que pueda haber unos Sanfermines de algún tipo dentro de las grandes dificultades que hay. No como los de siempre, pero sí con actos controlados como por ejemplo las corridas de toros. No estamos parados. Queremos que haya vida, que haya actividad, que haya movimiento y estamos trabajando en ello. El consistorio no descarta ninguna posibilidad y trabaja ya sobre los diferentes escenarios para elaborar la programación estival. Yo no descarto de ninguna manera el que, si lo permite la pandemia, el que se celebren corridas de toros, pueda haber corridas de toros en Pamplona. Sobre cuándo sabremos si finalmente se celebran las fiestas, Maya pone fecha. Yo me pongo una fecha en mi cabeza que puede ser sensata, que es como pasó en la anterior, que fue el 21 de abril, fue la fecha. Una decisión que marcará en todo caso la evolución que de aquí a entonces tenga la situación epidemiológica en Navarra. Creo que para mí Leire tenía solo 16 años cuando fue grabada desnuda, sin su consentimiento. 6 años después sigue intentando superarlo. Con ansiedad, con muchas pesadillas, con mucho miedo. Luego sí que es verdad que de manera personal a mi día a día yo estuve un tiempo que tenía que tapar los espejos de mi casa porque no era capaz de mirarme. A ella y a la mayoría de las víctimas, como a Paula, la Policía Foral les recomendó hacer una denuncia conjunta. Han estado 6 años sin saber nada del caso y se han enterado de la sentencia por los medios de comunicación. A mí por lo menos no se me ha tenido en cuenta, no me han llamado. Yo no tenía ni idea de que habían llegado a un acuerdo. Y igual que yo, de 130 chicas, pues 120 estamos igual. A mí si me hubiesen explicado que al hacer la denuncia conjunta no iban a tener mi palabra en cuenta para nada, yo no hubiese hecho la denuncia conjunta, yo la hubiese hecho individual. No se nos ha ofrecido ningún tipo de acompañamiento ni de servicio que nos haga, pues eso, pues mínimo pues ser escuchadas, ¿no? A mí me falta el que me pregunten ¿qué tal estás? O ¿cómo has sentido tú esto? Una sentencia que consideran profundamente injusta. Se sienten muy desamparadas. Es impotencia pura y rabia de decir que no se está haciendo justicia con una persona que además se está protegiendo o se está camuflando en un trastorno. ¿Qué pasa si por grabar a 129 chicas solo vas a la cárcel 5 años? Por grabar a una, igual no vas a la cárcel. Ahora se han agrupado y el viernes se concentrarán a las 5 de la tarde en el Palacio de Justicia. Por lo menos van a luchar por ser escuchadas. Muchas de las 129 víctimas siguen en tratamiento psicológico. Algunas no se atreven a dar la cara porque tienen miedo. Para ellas, la pesadilla continúa. Atraídos por los dulces de San Blas, a las 9 de la mañana abría el tradicional mercadillo en Pamplona, que por primera vez se ha instalado en el Paseo Sarasate. Aunque llueva o aunque esté nevando, no me lo pierdo. Como ven, se ha formado una larga cola de navarros que quieren entrar en el mercadillo de San Blas con una de las medidas de seguridad, el aforo. Este año solo pueden entrar 165 personas. Estamos 2 personas aquí y 2 en la puerta de salida, entonces estamos contando... Pueden entrar 10 más. 10 más, Xavi. Estamos contando la gente que va entrando aquí, la gente que va saliendo. A lo largo de la mañana han aumentado el aforo a 300 personas. Se está cumpliendo las distancias y hay mucha gente que se aglomera al principio y al final casi no hay gente y bueno, yo creo que se puede permitir que haya más gente, evitando también el tema de las colas. Con distancia de seguridad, gel hidroalcohólico y la opción de pagar con tarjeta. Me parece muy bien porque así no andamos con dinero. La pandemia no puede con la tradición en la que tampoco han faltado las bendiciones. Pero no podíamos dejar a la gente sin esta tradición tan arraigada en la ciudad de Pamplona y en tantos sitios, la de bendición de los alimentos. Entonces,
Hemos puesto un aforo especial, bueno, el 30%, el que nos permite. Un día en el que, a pesar de la lluvia, muchos miraban al cielo. Las cigüeñas verás, a ver si las vemos. Con la esperanza de que se cumplan todos sus deseos. El jueves, Mikel Irujo tomaba posesión como consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, un día en el que se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer. Conocíamos un testimonio navarro, asegura que la pandemia agrava su sufrimiento. Irujo ha prometido su cargo en euskera y castellano ante la atenta mirada de la presidenta Chivite y la de su antecesor Manu Ayerdi, obligado a dimitir por el caso Davalor. Para ambos ha tenido palabras la presidenta Chivite sobre Irujo, destacando su talante europeísta. Tenemos un presupuesto ambicioso, unos fondos europeos que suponen un reto y una oportunidad y también un desafío de gran calado. De agradecimiento para Ayerdi. Por la labor desempeñada, por el compromiso que ha mantenido hasta el último día con este Gobierno. Precisamente en el acto hemos visto hablar a María Chivite con Manu Ayerdi mientras el nuevo consejero de Desarrollo Económico se hacía la tradicional foto con su familia. Conversaciones también entre el nuevo consejero y su antecesor, a las que se sumaba el presidente del Parlamento y del PNV en Navarra, Unai Ugalde. Obviamente no es la mejor de las circunstancias para asumir esta responsabilidad y no puedo decir mucho más. Mikel Irujo resume los retos de su departamento en 2 palabras. Europa y recuperación. El objetivo, ya marcado por el consejero saliente Manu Ayerdi, es conseguir una recuperación de la actividad económica y la generación de empleo. El hasta ahora director general de Acción Exterior toma el relevo en un momento especialmente complicado. Muchos pacientes oncológicos han vivido con preocupación la situación de pandemia a causa de la COVID-19, como le ha ocurrido a José Ramón. Tiene 59 años y en enero de 2020 le detectaron con inmediatez un cáncer de colon. Yo sentía unas molestias, cosas de estas y bueno, un día sangré al ir al baño y indudablemente lo primero que hice fue ir a urgencias. Cuenta que tuvo muchas complicaciones pero que ha vivido el proceso con una actitud de positividad y esperanza. Yo sí algo puedo dar gracias al equipo médico del Hospital de Navarra, es que aparte que son unos grandes profesionales, me han tratado de maravilla, no hay ningún problema a la hora de esto de las pruebas, medicaciones, citas, porque a mí me ha pasado de todo dentro de la enfermedad y desde urología, hematología e indudablemente pasando por cirugía no ha habido ningún problema, todo lo contrario. Se muestra muy agradecido por la atención del Servicio Navarro de Salud. El viernes hablábamos sobre la vacuna de AstraZeneca que llegará la semana que viene a Navarra, un día en el que conocíamos precisamente las consecuencias que genera el coronavirus en la salud mental. Algunos psiquiatras advierten de la falta de psicólogos en algunas zonas de la comunidad foral. Por cierto, también visitábamos la residencia Carmen Bellido en Cortes. Les contamos la historia de Amanda Monferrer, una joven de Teruel que ha dedicado sus vacaciones a trabajar en esta residencia cuando supo que necesitaban sanitarios por el brote de coronavirus entre sus residentes y trabajadores. La tercera vacuna, la de AstraZeneca, llegará la semana que viene a Navarra. En los ensayos clínicos del medicamento, la mayoría de los voluntarios serán personas menores a los 55 años, lo que ha abierto el debate a quién administrar esta vacuna. Los expertos fijan la edad máxima límite en los 65. Es una buena vacuna, sobre todo en grupos de edad más jóvenes. Por eso el objetivo del uso fundamental de esta vacuna va a ser en personas pues por debajo de los 60-65 años, donde se ha visto que tiene una eficacia mayor. Aunque es algo que todavía sigue estudiando el Comité de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud. Lo que se ha evidenciado es que 2 dosis funcionan bien para evitar infecciones severas y su transmisión en un alto porcentaje. Se abre la puerta a que esta vacuna solo tenga que administrarse una única vez, pero en un perfil determinado. El hecho de utilizar también una dosis única, por ejemplo, en personas que hayan podido padecer COVID desde el inicio de la pandemia, también se ha visto que podría generar una respuesta lo suficientemente elevada como para poder estar ya protegido con una única dosis. Otra hipótesis también, que esta vacuna combinada con otros compuestos es más eficaz. Y que será interesante ver si esa combinación de una dosis de cada tipo de vacuna puede también dar lugar a una respuesta lo suficientemente elevada y duradera para proteger frente a COVID.
Además de estas 3 vacunas, la Clínica Universidad de Navarra sigue con el ensayo de la de Janssen, lista previsiblemente para verano. Luis tiene esquizofrenia desde hace más de 20 años. Pasó el confinamiento solo. Hombre, puede afectar de generar cierta depresión. De hecho, me tuvieron que ajustar la medicación, pero bueno, estoy bastante bien. La pandemia hizo que la atención presencial pasase a ser por teléfono. Ha supuesto un proceso de recuperación un poco más lento. Lo que necesitan las personas es ser atendidas directamente en persona y eso pues ha podido generar pues que se haya atendido más a tratamientos más basados en la medicación, por ejemplo, y menos en la psicoterapia. La OMS lleva tiempo advirtiéndolo. Debemos prepararnos para un aumento en las enfermedades mentales. Y lejos de estar haciéndose, en Navarra las carencias vienen de lejos. Incluso en Navarra hay carencias en algunas zonas de profesionales, de psiquiatras, y esto pues sí que está afectando en algunas poblaciones. En realidad, la salud mental siempre ha tenido muchos menos presupuestos y muchos menos ingresos que otras especialidades. Entonces, en este momento consideramos que urge poner los recursos que sean necesarios para que la población no resienta esta falta de atención. De alguna manera tenemos una discapacidad y nos encontramos barreras sociales. Lo importante es recibir tratamiento en cuanto notemos que algo no va bien. Como en todas las enfermedades, también en las mentales, hay que acudir a los especialistas cuanto antes. Ya había estado en Cortes un par de veces. Amanda recorta vaquillas y ahora torea al coronavirus. Fueron sus amigas las que le contaron que había un brote en la residencia de mayores de Cortes. Ella es auxiliar de enfermería y reside en Teruel, donde trabaja en una residencia que también sufrió un brote en noviembre. En ese momento se contagió. Y cuando ellas me empezaron a decir pues que estaban un poco en lo mismo, pues han salido ya algunos casos, pues qué tal. Y justamente yo cogí vacaciones. Y como pues ya caen trabajadores, pues nos va a tocar hacer algún turno de más, y fue como, jolín, y yo voy a estar en mi casa y mientras ellas están pasando eso, digo, bueno, ¿por qué no? En esta residencia, Carmen Bellido, en Cortes, ha tenido un papel fundamental Amanda, ya que en esta tercera ola se han contagiado la mitad de los residentes y también parte de la plantilla. Para mí fue un haz de luz, eso que me decía, con el sentimiento de miedo y de incertidumbre que yo tenía, ¿no? Yo y todo el equipo, el ver que hay una mano amiga que te ayuda y que tira de ti. Hoy es su último día aquí y sus compañeras quieren agradecerle su ayuda con este pañuelico. Y los residentes, así. Una historia de coraje en medio de la pandemia. En Tajonar ha presentado Jonás Ramallo como nuevo jugador de Osasuna. El futbolista que militaba hasta ahora en el Girona se ha mostrado agradecido por poder volver a primera. Llega Osasuna dispuesto a demostrar su potencial. Para mí es una gran oportunidad, ¿no?, de poder demostrar mi fútbol y bueno, sobre todo la idea con la que vengo es de poder aportar al máximo, trabajar cada día, entrenar al máximo. Procedente del Girona, agradece la confianza para volver a las filas de un equipo de primera división. Esto es la élite, es lo máximo y creo que todo el mundo quiere jugar en primera división. Jonas ha hecho un esfuerzo tremendo porque sabéis que teníamos una limitación económica tremenda. Y bueno, está aquí porque él quiere estar aquí. Ramallo aterriza en Tajonar en un momento delicado para el equipo, algo que confía se pueda remediar con trabajo en esta segunda vuelta. Estamos ahí rozando el límite del descenso, pero bueno, veo que tenemos una gran plantilla y creo que bueno, en toda esta segunda vuelta, que es muy larga, se van a sacar muy buenos resultados y ojalá se consiga el objetivo lo antes posible. Jugador polivalente, deja al míster la decisión sobre qué posición debe ocupar en el campo. Si el míster decide que yo tengo que jugar de central, pues jugaré de central sin ningún problema. Si tengo que jugar de lateral, pues jugaré de lateral. A mí al final soy de los que pienso que con tal de jugar, ¿no?, que me ponga donde el míster considere. El ya futbolista de Osasuna ha agradecido la bienvenida que le ha brindado tanto el club como sus compañeros. Todo ha sido súper fácil y súper sencillo. Después de 2 días en Pamplona, está listo para pisar el césped este mismo domingo frente a Eibar.
Nos despedimos con una mirada a la exposición Memorándum del artista Luis Gordillo, que acoge el Museo Universidad de Navarra. Ya saben, la información continúa en navarratelevisión.es. Que tengan un feliz fin de semana. Agur. Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de Inversión Laboral Cucha. Entender para poder decidir.